Bueno, pues nada, vamos a comenzar esta formación de la Biblia, que llevamos ya un par de años con ella, y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gustar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues yo creo que la palabra, yo voy viendo distintas palabras cada día que aparecen directa o indirectamente en la Biblia, y hoy era la palabra disposición, creo, ¿no? Disposición, ¿vale? Y me parece muy importante en la Biblia porque también así podemos entender parte de nuestra vida, ¿no? O sea, disposición, disponer algo significa, ¿no? Las disposiciones de Dios, disponer algo significa que tú, hay un evento en el que tú lo has preparado para que suceda y cómo sucede, ¿vale? Entonces, en este sentido, si yo voy a disponer, ¿qué te digo yo? Mañana de hacer una fiesta en no sé dónde, pues yo tengo que decir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y yo lo preparo, en el lugar oportuno, en la hora oportuna, para la gente concreta y cómo se va a hacer también. Bien, ¿por qué hablo yo de el tema de las disposiciones? Pues porque mirad, Dios, vamos a hablar un poco del tema de la providencia de Dios, ¿no? Dios ha dispuesto cosas para sus hijos, Dios ha dispuesto cosas para nosotros, pero tendríamos que empezar por un término más grande, más, como digamos, que engloba más, que es el tema de economía, ¿no? El tema de la economía, en griego, literalmente significa la administración de una casa, ¿no? O sea, la economía, tú lo que haces, lo que es administrar, digamos, no solo los bienes, sino pues cómo se regula, ¿no? Una casa. Entonces, ya en el siglo II, San Ireneo de Lyon empieza a usarlo muchísimo, además lo usa mucho, y en la teología se va metiendo lo que nosotros llamamos la economía de salvación, ¿no? Decíamos que Dios ha preparado una economía de salvación. ¿Y qué es una economía de salvación? Pues si nosotros hablamos en un banco de una economía de subsistencia para que pues, se pueda subsistir, o de recuperación, o de pues una economía de salvación es administrar las cosas para salvar, ¿no? Para salvar. Entonces la economía de la salvación se podría definir como toda la dispensación gratis o gratuita de Dios para la consumación final de la salvación, ¿vale? Quiere decir que la economía, que es disponer de una casa, ¿no? Administrar una casa, conlleva una serie de disposiciones gratuitas de parte de Dios y para la salvación. Bueno, como vemos cada miércoles, que vemos en esto de la palabra, vamos empezando por términos muy generales y luego poco a poco vamos concretando en la Biblia y vamos concretando en nuestra vida, porque de eso se trata, ¿no? La economía tiene unas disposiciones, Dios dispone ciertas cosas gratuitamente porque quiere, de parte de Dios, y el fin es para la salvación de los hombres. Entonces, quiere decir una cosa, que hay un plan, o podremos llamarlo general, de salvación. ¿Vale?
hay un plan general de salvación, hay un plan general donde Dios va a ir disponiendo. ¿Para qué? Para que ese plan se lleve a un fin, ¿no? Entonces, ese plan general de salvación se concreta en lo que nosotros le hemos llamado de otra manera el designio de Dios. O sea, Dios tiene un designio, un fin para nosotros, la salvación, pero además tiene un plan para que nosotros lleguemos a esa salvación, ¿vale? Bien, hay una cosa muy importante, porque aquí entran muchos temas que yo iré desglosando muy despacito y además hasta donde lleguemos, porque esto es un tema amplísimo, ¿no? El tema del plan de salvación, porque aquí entra, por ejemplo, el concepto de predestinación. Si Dios ha hecho un plan para el mundo y ha hecho unas disposiciones, ha dispuesto cosas para los hombres, podríamos pensar que todo lo que vemos es plan de salvación de Dios, y no es así, porque Dios no ha dispuesto todo. Por ejemplo, Dios no ha dispuesto el pecado, Dios no ha dispuesto que haya ¿qué te digo yo? Ahora mismo sufriendo niños en mitad de la guerra en los países de Oriente, por ejemplo, no lo ha dispuesto, y sin embargo está ahí, ¿no? Quiere decir que Dios ha creado una historia de salvación, ha creado un plan de salvación, pero cuenta con la libertad del hombre. Entonces, cuando se mete en este plan de salvación, se mete la libertad del hombre, quiere decir que ese plan de salvación no es lineal, sino que ha de ir contando con la libertad del hombre, que quiera o no quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de la historia de la salvación, o sea, ya vamos a meternos en lo que es la Biblia, Dios ha ido conduciendo a su pueblo, pero al meter este tema de la libertad del hombre, que está envuelto en el pecado, hay un teólogo que me ha gustado mucho cómo ha definido esto, ¿no? Se produce un drama que está en curso. ¿Y por qué un drama? Porque por un lado Dios quiere la salvación del hombre, dispone para las cosas, pero por otro lado está en tensión continua en ese hombre que tiene una libertad y está envuelto en el pecado. ¿Qué pasa? Que entonces, ¿cuál es toda esta historia? ¿Qué hace Dios para ir encauzando todo esto como historia de salvación? Pues fijaos, aquí habría que definir dos cosas distintas: la voluntad de Dios y la historia de salvación. O sea, no todo es voluntad de Dios, pero una vez que ha sucedido en mi vida, Dios se vale de todo para sacar una historia de salvación. Entonces, incluso hay situaciones nuestra vida está envuelta en el pecado, ese pecado no es voluntad de Dios, sin embargo, Dios en su permisividad ha hecho que ese pecado esté dentro de tu historia de salvación, ¿vale? Pero lo ha permitido, ¿no? Él, porque tú lo has querido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios a lo largo empecemos por el Antiguo Testamento? Lo que ha hecho Dios con este plan, con esta economía de salvación, lo que ha hecho Dios con esta economía de salvación, lo primero que ha sido anunciarlo.
También fortalecerlo y dirigirlo. Quiere decir que Dios ha pensado un designio para ti y para mí, y lo primero que hace por los profetas es anunciarlo. Yo voy a coger a este pueblo de Israel y lo voy a sacar de Egipto. Pero además no solo lo voy a sacar de Egipto, sino que además lo voy a llevar por el desierto. Y lo voy a llevar a una tierra buena, para que esta tierra, vale, ese es el plan de Dios. ¿Qué hace el Señor también? Fortalecer a su pueblo para que eso suceda, ¿no? Por medio de su Espíritu y por medio de los profetas y tal, iba animando al pueblo para que eso suceda. Y lo tercero, va dirigiendo a su pueblo por medio de un montón de acontecimientos para que llegue a la salvación. Por ejemplo, en este caso, la tierra prometida. ¿Quería el Señor a lo mejor que estuviera en el desierto 40 años? Pues Dios no dispone eso. Pero llega un momento en que por el pecado del hombre y por la infidelidad del pueblo, ve necesaria para la salvación que el pueblo de Israel esté 40 años dando vueltas por el desierto, para madurez del hombre. ¿Veis? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una disposición primera, una economía primera. Eso San Agustín lo decía muy claro. La voluntad de Dios es que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la máxima que dice San Agustín, porque él se empieza a dar vuelta a la cabeza diciendo, pero entonces si ha pasado esto es porque Dios quiere o porque no quiere. ¿Es porque Dios lo permite o no lo permite? Es porque entonces dice, bueno, yo tengo una cosa clara, y esa es la economía del plan de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad máxima. Ahora, él tiene que ir dirigiéndolo. Me acuerdo al Papa Benedicto cuando le dicen en un momento, oye, toda voluntad de Dios, dice, no toda voluntad de Dios, pero hay un plan en el que Dios va redirigiendo, y esto en este sentido podríamos usar los GPS, ¿no? Entonces, que de pronto te dice, en la siguiente tire a la derecha, y usted, que no ve el callejón, sigue para adelante. Y entonces dice el GPS, cambie de sentido cuando esté permitido, o te busca otra ruta alternativa para ir allí. Entonces, ¿cuál es el fin? Que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, Dios tiene que ir disponiendo en la medida que el hombre le va dejando las manos libres para que él disponga cada día más, ¿no? Por eso, en este sentido, llegamos a una cosa muy concreta, que la historia no es casualidad, que la historia tiene un sentido, porque la historia está llena, que es otro punto que estamos hablando, ahora mismo estamos hablando del designio de Dios, de los designios de Dios. Vamos a hablar de otro punto después, que es la providencia de Dios, ¿vale? Bueno, quiere decir que la historia tiene un sentido, que hay que unir los puntos. Y cuando tú vas uniendo los puntos, de pronto descubres un rostro dentro de esa historia. Que las cosas no pasan por casualidad. Que esto no es un cúmulo de historias que la misma naturaleza desarrolla y punto pelota, sino que hay un proceso de disposiciones de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que tiene un sentido, querría decir como que todos los acontecimientos, digamos, como que están englobados dentro de un mismo designio.
de Dios, ¿vale? O sea que Dios, desde luego, no es un diseñador que luego ya se echa a dormir, que eso sería el deísmo también, sino que es uno que ha tenido un plan y luego la historia es poner en práctica ese plan que Dios tiene en el corazón, ¿no? Bien, en este sentido, el otro día veíamos en la última palabra, creo que fue la palabra misterio, parábola, pues en la antepenúltima, misterio, veíamos que estaba el misterio de iniquidad y el misterio de Dios. Y cómo se unían ese misterio que nosotros decíamos que era ese plan de salvación que Dios tenía para nosotros, se unía ese misterio de Dios con el misterio de iniquidad, que es el misterio del pecado. Y decíamos que al final en el Apocalipsis hablaba de cómo el misterio de iniquidad se destrozaba en esa representación del dragón y cómo la mujer, que es la iglesia, que es la Virgen, cómo destroza el gran dragón, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Y tal. Bien, entonces, ¿cómo va haciendo Dios para anunciarlo, fortalecerlo, dirigirlo, para que la historia no sea casualidad, sino que tenga un sentido? Pues mirad, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por medio de alianza. En el Nuevo Testamento, la gran alianza es Jesucristo, que ya viene a descubrir totalmente ese plan de salvación, esa economía, porque además no seríamos exagerados en decir que el designio por antonomasia de Dios es mandar a su Hijo Jesucristo. Antes ha habido una preparación y ahora estamos en lo que se llama el ya pero todavía no. Hemos descubierto a Cristo, estamos participando de sus bienes, pero todavía no está la plenitud en medio de esta historia, ¿no? Entonces, los designios de Dios o las disposiciones de Dios es... en el Antiguo Testamento Dios va haciendo distintas alianzas con su pueblo, porque en medio de ese designio o de esa disposición el pueblo va siendo infiel, ¿no? Esa es la característica. El pueblo es infiel y Dios permanece fiel. Vale, esto es lo que se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y ahora, cuando llega Jesucristo, pues con él ha llegado pues esa etapa final, cuando dice, si veis que todo esto sucede, es que ha llegado ya el reino de los cielos, o sea que ya ha podido llegar en medio de nosotros. Bien, pues esta nueva etapa que se abre con Jesucristo, este designio de Dios, que lo veremos luego en la carta a los Efesios, este designio de Dios es un designio que abre este tiempo entre ya está llegando la plenitud, pero todavía no ha llegado el final, que es lo que le llamamos en teología el ya pero todavía no, ¿vale? El ya hemos llegado, pero todavía no hemos llegado a la plenitud, ¿vale? Bien, hay un texto que habla muy bien de todo este tema de los designios de Dios, de estas disposiciones de Dios, que es el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Si vosotros leéis la carta a los Efesios, el capítulo 1, en el que dice que había un plan de salvación que culmina con Jesucristo y en su iglesia y que se desarrolla en distintas etapas. Dice, por medio de este misterio de su voluntad, Cristo ha venido a desarrollar, ¿veis? O sea, el capítulo 1 y luego también el capítulo 3 también de la carta a los Efesios
si vosotros lo leéis en casa, os daréis cuenta que habla mucho de ese designio de Dios, que Dios ha dispuesto toda esta historia de salvación. Claro, tú miras la historia del pueblo de Israel y dices, pero bueno, ¿cómo Dios ha podido disponer esto? Pues por lo que hemos dicho antes, de la unión entre el plan y el pecado de Dios y cómo Dios ha tenido que redirigir. Pero que eso mismo se ve en nuestra vida. En nuestra vida, tú miras para atrás y dices, madre mía, pues yo a veces la he liado, y a veces lo he hecho mal, y a lo mejor no he hecho lo que tenía que haber hecho, o he metido la pata en algo muy gordo, vale, pero eso, dentro de toda tu historia, se ha convertido en historia de salvación, porque Dios ha ido redirigiendo y ha ido haciendo en Cristo una alianza eterna que se concreta, esta alianza eterna, se concreta en los sacramentos y en la palabra de Dios. ¿Vale? Esta alianza se concreta en cuando me confieso, cuando celebro la Eucaristía, cuando celebro la unción de enfermos, cuando escucho la palabra. O sea, todo esto va haciendo que el Señor vaya, lo que hemos dicho antes, anunciando, fortaleciendo y dirigiendo mi vida, ¿no? Y eso es lo que conforma el final de todo, ¿vale? Bien, entonces, todas esas obras que Dios hace a lo largo de la historia de salvación, todas esas obras, o sea, hay una cosa que a nosotros nos parece ya muy normal, pero hay otras religiones que a lo mejor no lo tienen tan normal, y es que nosotros cuando queremos algo se lo pedimos al Señor. Quiere decir que Dios obra, que Dios tiene una providencia. Pero ojo, si yo le pido algo porque lo quiero, porque confío que Él me lo puede dar, es que antes no me lo iba a dar y cuando yo rezo entonces me lo va a dar. Nosotros podemos cambiar la historia. Esa es la cuestión del tema de la oración y la providencia. ¿Podemos cambiar la historia? Pues mira, a lo mejor yo no te sé decir todo el engranaje, cómo sucede eso, pero el Señor ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces yo no sé todo el engranaje que hay hasta arriba, pero quiere decir que yo con la oración puedo cambiar la historia. Porque si yo no pudiera cambiar la historia, ¿a qué rezar? Sería un determinismo total en el que yo no puedo cambiar nada de la historia de mi hijo, o la historia del mundo, o la historia de mi vida. Sin embargo, como existe una providencia, esa providencia hace una cosa muy interesante, que la historia, como hemos dicho, que depende de Dios y del hombre, depende de Dios y del hombre, la providencia de Dios es ir cuidando al hombre que se deja hacer. Esto es muy interesante. Dios va cuidando al hombre. Dios va cuidando al hombre si se deja hacer. Claro. Porque si no se deja hacer, Dios va redirigiendo como puede. Pero en la medida que puede, pero respeta siempre la libertad del hombre. Quiere decir que Dios tiene más providencia contigo cuanto más le dejas hacer. Dios dispone más cosas en tu vida cuanto más le dejas a Él la voluntad. Por eso es tan importante en el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro, hágase tu voluntad. O la Virgen María, que la palabra clave para entrar en la historia de la salvación del Nuevo Testamento es
hágase. Señor, tú dispón tú, es lo que le estás diciendo. Dispón tú, yo no dispongo. Entonces, en la medida que nosotros dejamos hacer a Dios, la providencia de Dios es más fácil, ¿no? Es más fácil para desarrollarla, y quiere decir que la vida sería más fácil, porque le dejas a Dios más campo y Dios actúa más, ¿no? Bien, hay una cosa que yo quería hablar en este tema de la providencia de Dios. Como hemos hablado de al hombre que se deja hacer, ¿vale? Que se deja hacer, quiere decir que la providencia, como va en la medida que te dejas hacer, hay veces que Dios tiene que, hay una palabra que San Ireneo usa mucho que es sustinuit, que significa soportar, que ya la vimos en una de las palabras de la Biblia, soportar, y que decíamos que era cargar, que nosotros, eso de soportar a un hermano, como dice San Pablo, soportado, parece que hay que aguantarlo, pero no, en el latín original, en el griego también, soportar es cargar con alguien, ¿no? Cargar con él, con sus pecados, con su manera de ser, cargar con eso, soportar al otro, ¿no? Pues, en este sentido, hay cosas que a lo mejor nosotros pensamos que son disposiciones de Dios, pero no lo son. Es que Dios ha tenido que soportar ese camino porque tú lo has elegido, aunque Él no haya querido. Entonces dice San Ireneo, muchas veces dice, bueno, y es que Dios quería esto, y dice, pues a lo mejor no lo quería, pero lo ha tenido que soportar porque el hombre no entendía otra cosa, y se ha tenido que abajar a eso. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un hijo que está sufriendo un montón, y está sufriendo mucho porque está metido aquí, allí, en esto, en lo otro y tal. Y de pronto encuentra una mujer que es peor todavía, o una mujer que encuentra un hombre que es peor todavía. Y la cosa es peor todavía, y va peor, y va peor. Y entonces, este chico cada vez va más para abajo, y tú ves que no puede hacer nada, y reza, y pide al Señor. Y de pronto, esa relación se corta, pero después de un año de mucha amargura, acaba el tío hecho polvo, no sabe qué hacer con su vida, pero ahí en ese hondo más hondo, de pronto descubre que Dios está ahí, y acude a la fe, y acude al amor de Dios, y empieza su camino de conversión, y empieza a vivir de otra manera, y se encuentra con Dios, y tal, ¿no? Entonces, esa mujer o ese hombre era un designio de Dios para él, pues quizás no, pero Dios soportó la caída para llegar a la salvación de esa persona, ¿vale? Entonces, como Dios tiene como que soportar, cargar con eso y decir, madre mía, que a lo mejor este no era el plan que yo quería, pero aguanto esto por tal de que esta persona al final se encuentre conmigo, ¿vale? En ese contexto tenemos, por ejemplo, el tema del pregón pascual, que a mí me gusta tanto, ¿no? Que dice, oh feliz noche, que fue maravillosa, oh feliz estupenda, y de pronto dice, oh feliz culpa, que mereció tan gran redentor. Pero bueno, ¿cómo puede decir, oh feliz culpa? En este contexto se dice, ¿no? O sea que Dios, hasta incluso soportando la culpa, de ahí nos sacó, ¿no? Un designio de salvación. Por eso vuelvo a repetir que a mí me encanta distinguir entre voluntad de Dios e historia de salvación. Porque Dios, a veces hay cosas que Dios no las quiere, no es un designio de Dios, pero al final Dios se vale de eso para encontrar un bien mayor. Eso lo tenemos, por ejemplo, si os leéis, que es un poco rayante, pero para mí me gusta, porque ese tema me gusta mucho, es Romanos 11, el capítulo 11.
Resulta que San Pablo se está preguntando una cosa muy interesante. Se pregunta por qué el pueblo judío ha rechazado al Señor. Dice, de modo que lo lleva preparando el Señor desde Adán y Eva. Concretamente, Abraham 2500 años antes de Cristo, que 2500 años preparando un pueblo se las trae. Y ahora resulta que llega el Mesías y no lo reconoce. Entonces, ¿qué cosa? Y dice San Pablo, ¿es que Dios ha cambiado de parecer? ¿Ya este no es su pueblo? Y dice San Pablo, no, la promesa de Dios es irrevocable. Y Él le ha prometido que Él es su pueblo. Pero ojo, dice San Pablo, ahora me pregunto, resulta que gracias a que el pueblo de Israel ha renunciado al Mesías, la salvación ha saltado a los paganos. Y resulta que se ha cumplido aquello que decían los profetas de que la salvación no será para Israel, sino para todas las naciones. Entonces, de modo que el pueblo, gracias al pecado del pueblo de Israel, la salvación se ha hecho universal y Dios ha llegado a un montón de gente. Quiere decir que hasta Dios se vale de eso para llegar a lo otro. Y termina el capítulo 11 precioso. Oh inconmensurable sabiduría de Dios, que cómo no, y empieza a decir cómo Dios se vale de esto para lo otro. O sea, termina con una alabanza al Padre, porque incluso de ahí puede sacar su gran economía, que es salvar a todos los hombres. ¿Vale? Bueno, antes de seguir, ¿queréis decir alguna pregunta o alguna cosa que se os ha metido en la cabeza o algo? Algo que... Nada, ¿no? Bueno, pues seguimos. Bueno, entonces aterrizamos con el tema de la providencia de Dios. O sea, ya he estado hablando primero las disposiciones, luego el designio de Dios, y el designio de Dios se ha concretado en la historia, y esa historia, que ya hemos dicho que por medio de la alianza, da igual, hemos hablado de la providencia de Dios, cómo Dios va cuidando al hombre que se deja hacer. Pues ahora vamos a ver esa providencia en la historia de la Biblia, ¿vale? Si os dais cuenta, estamos dando pequeñas pinceladas, porque claro, esto sería un tema que sería inmenso, pero un poco para abrir boca de otra cosa. Bueno, realmente a lo largo de la Biblia, la providencia, la disposición de Dios sobre las cosas, siempre el semblante, la cara de Dios ha hecho como parecerse como que Dios es un padre que cuida al hombre, ¿vale? Y ese cuidar al hombre, providencia, dice que da alimento a su tiempo, que está constantemente vigilándolo, ¿no? La providencia aparece dos cosas. Dentro de la providencia, vamos a ponerlo aquí. La providencia aparece en dos puntos, ¿no? Es un motivo de esperanza, pero por otro lado, Dios espera colaboración. Claro, por un lado te da esperanza. ¿Y por qué? Porque tú ves el mundo como está, ves por dónde vamos a salir ahora, qué va a pasar, pero tú confías en la providencia de Dios. Entonces, por un lado, en la providencia de Dios es lo que fundamenta la esperanza. No lo fundamenta mi vida, ni lo fundamenta mi pasado, ni lo bueno que yo soy, ni lo bien que nos vamos a arreglar aquí entre todos. Verás cómo sale todo, ni a un buenismo de verás cómo al final sale todo hombre. No. Nuestra esperanza se funda en que Dios es providente.
y que cuanto más nos abramos a Dios, más, hemos dicho, más mano puede meter el Señor, ¿no? Pero a la vez, esa providencia no es, pues ya está, pues yo aquí no hago nada, porque como Dios va a hacer las cosas, Dios obra, no. Dios también pide una colaboración humana, porque espera nuestra colaboración, porque está claro que esta providencia hay una esperanza porque hay un designio de amor sobre ti y sobre el mundo, ¿vale? Dios tiene un designio de amor sobre Dios, sobre el mundo, sobre ti. Entonces eso a mí me da como una esperanza, digo, hombre, pues quiere decir que hay cosas que yo no las he elegido, que me han venido dadas y que para mí es una providencia de Dios y que son cosas que Dios ha designado para mí. Por ejemplo, el venir a esta parroquia, pues Dios decide que yo vengo a esta parroquia y yo creo que hay una providencia de Dios ahí, tengo esperanza. Pero por otro lado, esa providencia de Dios conlleva que yo colabore. Mi primera colaboración, la primera de todas, es dejarme hacer. La segunda es abrirme en la oración. Bueno, ahí serían casi las dos a la misma vez. Y lo tercero ya es hacer cosas. Pero eso viene después. Primero tengo que dejarme hacer a mí y tengo que rezar para ir abriéndome cada día más en la vida, ¿no? Vosotros recordáis que yo decía que San Agustín decía que Dios era todo, que colmaba todo. Entonces, si tú le pides, Él llena el vaso que tú tienes. Pero claro, tu vaso puede ser como un dedal o puede ser así de grande. ¿Qué es la oración, la vida de la gracia, la vida de piedad, la vida de rezar pues, el rosario, de ir a mí? ¿Cuál es la vida? Pues ir creciendo en ese vaso, porque Dios siempre te colma el vaso. Si tú lo tienes así, la gracia de Dios así, si es así, pues es así, ¿no? Entonces, la colaboración que Él pide es dejarme hacer, abrirme a la oración y ya hacer cosas, ¿vale? Bueno, pues a lo largo de la historia de la salvación, nosotros hemos visto cómo Dios ha sido providente. Empezamos por hacer un recorrido rápido, ¿no? Empezamos con ¿qué ha dispuesto Dios lo primero de todo? Crear. Es la primera disposición de Dios. Y ha creado bien. Y vio Dios que era bueno todo eso. Que era bueno. Pero luego, después de crear, hay un momento que ha llamado a los patriarcas. Entonces, después de la creación vienen los patriarcas, que ya nos dirá más adelante cómo Dios también lleva esa historia providente de los patriarcas. Hay una cosa que yo creo que os he comentado ya alguna vez y que a mí me ayuda y me hace mucho bien, es la historia de José, ¿no? Esa historia de José, que lo venden los hermanos, que tal, que luego tienen que ir a pedir comida a Egipto, y el que no sepa la historia hay que leerla, antes de morirse hay que leerla, a ver si vaya a morir sin leerla. Y entonces cuando vienen los hermanos a pedir comida, él dice que tienen que traer al chico, a Benjamita, total, y todo eso, ¿no? Total, cuando él ya se descubre ante los hermanos se quedan helados porque dicen, esto nos va a matar. Y sin embargo, él dice, digo que esto me ha hecho a mí muchísimo bien en mi vida, porque él dice, no sois vosotros, dice José a sus hermanos, los que me habéis traído aquí, es Dios. Vosotros creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien, a fin de poder conservar la vida de un pueblo numeroso. Fíjate, José sabe ver que eso es providencia de Dios. ¿Vale? Lo que yo podría ver, así, para voy a tener alimento cuando a mí me dé la gana. O qué sinvergüenza soy que os voy a meter en la cárcel.
porque me metisteis en un pozo y luego me vendisteis como esclavo. Él sabe ver, incluso el que ha querido hacerle el mal, sabe ver la providencia de Dios. Y dice José, no sois vosotros, es que Dios quiere hacer un pueblo numeroso. O sea, cómo la providencia de Dios ha hecho que Dios cuide a los patriarcas. Pero es que luego a la vez los profetas los ha ido llevando por medio de los profetas, los ha ido llevando al pueblo de Israel y le va diciendo, cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Por qué? Porque él quería tener providencia, quería disponer, ¿no? Hay una... si vosotros veis los capítulos de Proverbios 16, 19 y 20, hay algunos versículos que hablan de esto, ¿no? Los capítulos 16, 19 y 20. Son 3 capítulos que son muy interesantes, ¿no? Entre otras cosas, viene un poco a decir, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Disponer, Dios dispone. O sea que tú vas proponiendo cosas y los profetas van diciendo, no, ojo, por aquí no, tened cuidado por esto, ¿no? O sea, como Dios va cuidando del pueblo de Israel. Y al final, bueno, aparecen aquí los salmos que hablan un montón de eso, ¿no? Sin él son vanos el esfuerzo y la vigilancia, tú eres el buen pastor, la felicidad, espera en el Señor que él actuará, ¿no? O sea, Dios va haciendo como un camino con su pueblo. Y al final aparece Jesucristo. Aparece Jesucristo diciendo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Con qué? Porque ya eso lo sabe Dios. Vosotros preocupaos del reino de Dios. O sea, fíjate, es que eso es paranoico, ¿no? Porque está diciendo, no os preocupéis tanto por las cosas de... Cuando aquí te están diciendo, niño, tienes que tener todo atado, todo cogido, todo no sé cuánto, no sea que te pase esto, cuidado con el plan de pensiones, cuidado con lo otro, y estás con una tesis y dices, no os preocupéis, eso lo sabe ya Dios. Y ya os proveerá Dios. Ya Abraham en los patriarcas decía, hijo, Dios proveerá. O sea, sabe que Dios puede disponer las cosas y actúa en la vida, ¿no? Entonces Jesucristo habla de Dios, su Padre sabe todo lo que necesiten. Y lo deja así caer, como diciendo, pero si Él lo sabe, y es Dios, y es providente, entonces ¿por qué te preocupas tú? No hay que preocuparse de nada, ¿no? Pero al final, en San Pablo también dice, Dios hará que todas las cosas colaboren para tu bien. Eso en el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8 entero es precioso, ¿no? Del 28 al 39, por ejemplo, pero el capítulo entero es bonito, ¿no? Dios interviene para que todo sea para tu bien, ¿no? De hecho, Santo Tomás dice una frase que no me acuerdo exactamente literalmente cómo es, que dice, Dios no permite ningún mal si no es para sacar un bien mayor. Dice Santo Tomás de Aquino. Dios no permite ningún mal si no es para sacar un bien mayor, ¿no? Bien, entonces, esta disposición, o sea, como nosotros creemos que Dios va disponiendo las cosas, al fondo, mi única tarea aquí es, como creemos en la providencia, es esperar al esposo. Ya está. Esperar al esposo que venga. Y mientras que viene, pues hacemos esto. Pero nuestra tarea es, o sea, porque sabemos que Dios va haciendo la historia a Él. Y vuelvo a insistir lo de antes porque yo el día que lo descubrí me ayudó mucho. Cuanto más le dejo hacer, más dispone. Entonces yo me tengo que preocupar menos, aunque haya más follones, porque Jesucristo se dejó totalmente y acabó en una cruz. Eso no significa que es que todo me va a ir bien, o que yo voy a acabar bien, o que la vida va a ser como yo quiera. No. Ahora, si yo hago lo que me da la gana, no estoy abierto a la voluntad de Dios,
hago lo que quiero, no rezo, no sé cuánto. Y luego, claro, voy por la calle preguntando, ¿por qué Dios ha querido esto para mí? Pero mire usted, si es que Dios ha metido un poquita mano ahí, a lo mejor es que el Señor ha soportado cosas que tú te has metido y tú has querido. Ahora, esa disposición de que como esa economía se hace cada día más grande, es que me gusta mucho esto, ¿no? Porque al fondo es justo lo contrario de la tensión que vivimos cada día, ¿no? De la ansiedad que vivimos cada día. Esa ansiedad de que todo tiene que suceder o salir bien. No hace falta, porque tú le vas dejando y que él haga lo que sea. Vale. Eso de ir dejándole, esperando al esposo, ¿cómo hay que esperarlo? Pues claro, con fidelidad. Porque el problema del Antiguo Testamento, que tuvieron que dar tantísimas vueltas, el problema del Antiguo Testamento que tuvieron que dar es que eran infieles. Como nosotros muchas veces que tenemos que dar vueltas así, porque la vida no es lineal. A veces hay que pegarse muchos calamonazos para poder llegar a donde hay que llegar, porque la vida no es lineal, ¿no? Por eso, como el Señor sabe que Él tiene un proyecto, tú imagínate que van a hacer una casa, y hay uno que sabe hacer la casa, y tú empiezas a poner los ladrillos porque dices, mira, no lo hagas, que se te va a caer la casa encima. No, entonces, ¿cuál es una de las providencias de Dios que hemos dicho antes? Anunciar cuáles son sus disposiciones. Es que es una parte de su providencia, que te digan, oye, esto sí, esto no. Porque eso es parte del cuidado de Dios de tu vida. No es tanto, tío, que es que vas a pecar y yo casi me voy a enfadar. No, no se trata de eso. Se trata de que hace falta que uno descubra que Dios, esa disposición que tiene, solo la puede hacer si tú le dejas en libertad y sin oprimirle, que es otra cosa que puede pasar, ¿no? Y es Judith, por ejemplo. A mí me ha ayudado mucho siempre el libro de Judith. Están sitiados por alrededor, ¿no? Y Holofernes le quiere destrozar, le quita el agua, le quita tal y cual. Entonces los ancianos se levantan y dicen, si en 8 días Dios no nos salva, nos rendimos. Entonces Judith dice, ¿quiénes sois vosotros para ponerle tiempo a Dios? Dios actuará cuando tenga que actuar, ¿no? Y luego se ofrece como instrumento para llevar a cabo la providencia de Dios. ¿Veis que 2 cosas más chulas? La primera, no ponerle tiempo a Dios. Pues Señor, si tú no la apruebas a mi hijo la oposición, entonces que deja que Dios sea Dios, que Dios disponga lo que quiera. Pero segundo, no es una actitud pasiva, ya está, pues yo dejo que Dios sea lo que sea, no, sino que yo me pongo al servicio de que se pueda cumplir esa providencia en este mundo, porque nosotros somos también elementos para que la providencia de Dios se siga actuando. Por ejemplo, una cosa muy clarísima, el dinero que va entrando, por ejemplo, en Cáritas, eso hace que otros vean ahí se cumpla la providencia de Dios. En gente que un día no tiene para pagar el alquiler o no tiene para pagar no sé qué, y de pronto le llega la providencia por medio de ti y de mí. Entonces el ejemplo de Judith me encanta, ¿no? Porque por un lado le dice, no somos quien para ponerle tiempo a Dios, pero por otro lado dice, ojo, pero yo me pongo a tiro para ser cauce de esa providencia, ¿no? Bueno, y en Jesús, ¿para qué contaros, no? En Jesucristo dice
revela al hombre el amor infinito, es la expresión de la providencia, y es el que se fía de Dios, de su Padre, se fía de su Padre constantemente. Es el que entra en las disposiciones de Dios. Vosotros pensad lo que dice la carta a los hebreos, porque Cristo cuando entró en el mundo no hizo sacrificio, sino que dijo: aquí tengo un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, lo mismo que antes hemos puesto como ejemplo a la Virgen María, cerramos un poco estas disposiciones de Dios en que Él nos pide que seamos como Jesucristo. Tú me has dado un cuerpo, me lo has dado ¿cuánto? 70 años, 80, 90, pues Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No quiero hacer otra cosa, yo me meto en tus designios. Entonces, si nuestra vida es parte, lo que yo quería hacer de mi voluntad con mis pecados, y parte de los designios de Dios, de las disposiciones que Dios ha querido poner en mi vida, cada día tendré que dejar a Dios que sea más Dios y yo cada vez meterme más en su voluntad y dejarme hacer. Por eso el modelo es esa carta a los hebreos que dice: me ha dado un cuerpo, no quiere sacrificio ni ofrenda, pero aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Para meterme en tu plan de salvación. Porque fíjate el ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? Bueno, mañana, no pasado, se estrena la película de Santa Petra, ¿no? Y de la Madre de los Desamparados y San José de la Montaña. Entonces, ¿cuántos miles de desamparados no han sentido la providencia de Dios? Porque una dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Veis? Entonces, ¿cómo? Quiere decir que nosotros somos parte, o podemos ser parte, si vivimos la santidad en cada grado de la vida, en lo que podemos, en lo que la gracia también nos permite y nos deja hacer según nos fiamos, somos parte de esas disposiciones de Dios. Nosotros somos parte, no es que estamos metidos en una economía de salvación, es que somos parte de esa economía de salvación. Somos elementos que el Señor quiere para ser salvación para otros. ¿Veis? Eso es. Muy bien. Pues por último, la última frase con la que termino: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él al final de su vida acaba diciendo, entró en el mundo diciendo: aquí estoy para hacer tu voluntad, y termina diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, yo descanso en tu voluntad y en la vida que tú me das. Bueno, ¿alguna preguntilla? Nada, ¿no? Bueno, pues nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.